tema ya lo habíamos tocado en varias oportunidades, ¿sí? Entonces les voy a hacer como un recorderis, porque revisando el sílabus, nos hablaba de curva de dosis respuesta. Entonces, pues voy a volvérselos a retomar un poquito. Ya como manejamos el tema, por favor, si alguno quiere intervenir y apoyarme en la información, pues bienvenido sea, ¿sí? Profe, una Eh, preguntita para mañana quedó lo del foro del petróleo. sí, Ah, vale, esa sí, está señora. para mañana. Eso es la única actividad que tienen esta semana, dice foro 15, Vale, 15 sí, de señora. mayo a las 8 p.m. Ah, profe, yo le quería preguntar, es que en plataforma aparecen dos foros. Doble, ¿por qué no? Yo ahora miro y elimino uno, solo es uno. El Ah, vale, foro, listo, profe. el foro del Vale. 15 de mayo tenemos el proyecto de aula y lo de la consulta del software. No van a dejar que les coja la noche con la consulta del software, ¿sí? Sí. Ujú. Y ya quedaría pendiente lo del examen. Yo ya le subí a la plataforma lo del plan de trabajo, ¿sí? Ya se lo subí, creo que se lo subí ayer. Profe, propongo que el examen sea 5 para todos. 5 para todos. Sí. Y 20 para mí. Bueno, voy a mirar acá, Profe, qué pena molestar. señor. Es que no sé si yo no estaba poniendo atención o fue un momento que me cortó la llamada o qué, pero yo no había escuchado hablar de lo del software. Sí, vamos a hacer ¿qué decir? Vamos a hacerlo en la primera clase. Yo no sé si tú estuviste en la primera clase. Quedamos Ah, de no, que profe, íbamos, no estuve en la primera clase. entonces por eso no te acuerdas. Quedamos de que íbamos a hacer el foro para el 15 de mayo, ¿sí? Sobre el petróleo. Íbamos a hacer el proyecto de aula para el 22 de mayo a las 6 de la tarde, ¿sí? Se cierra el foro y íbamos a hacer una consulta sobre los software que se usan para las pruebas toxicológicas, ¿sí? Eso lo hacemos no sé qué ahora si me acuerdas si quedamos que en grupo. Yo creo que quedamos en grupo. Sí, profe. Quedamos en que se realizaba en grupo, ¿sí? Entonces, eso sería para la semana, para el 28, es decir, para el otro, dentro de 15 días. Esa sería la última actividad que hacemos y depende de lo del examen, pues quedamos ¿qué? De que mirábamos si hacíamos un texto reflexivo, ¿cierto? ¿O en qué quedamos? ¿Se acuerdan en qué quedamos con el examen? No me acuerdo, porque no tengo aquí nada apuntado. Profe, habíamos quedado que si aceptaban el proyecto como examen y si Ah, no, que íbamos a hacer algo así reflexivo. listo. Entonces me falta preguntar eso, ¿sí? Preguntar lo del proyecto. Entonces yo apunto acá preguntar lo del proyecto, ¿sí? Como examen o si no el texto reflexivo, ¿listo? Entonces me queda esa tarea por preguntar. Entonces ahí en la plataforma ya tienen el plan de trabajo. El plan de trabajo de este mes, que es prácticamente lo que les acabo de resumir en este momento. Eh, ¿Están viendo la Ese, pantalla? gracias, profe. No, con gusto, Oscar. Entonces, como ya les había indicado, como desde la segunda, tercera clase, cuando realizamos exposiciones, estuvimos hablando de la curva de dosis de respuesta. Entonces, en la curva de dosis respuesta lo que miramos es cuál es la respuesta que yo tengo, ¿sí? O el organismo que está expuesto a un tóxico, cuál es la respuesta que él tiene, cuál es el grado de intoxicación que tiene y cuál es el efecto que tiene en él. Entonces tenemos que uno de los aspectos más importantes de la toxicología y de la ecotoxicología, que es una rama relativamente nueva, es la relación que tiene entre la concentración de un compuesto químico a la cual se expone un organismo y el consecuente efecto nocivo que éste produce pues en ese organismo. Esta relación conocida como ¿qué? Como dosis-respuesta.
y constituye la base de la evaluación de qué, del peligro y el riesgo generado por sustancias químicas en el medio ambiente. Entonces, casi siempre cuando vamos a evaluar daños en el medio ambiente, entonces tenemos que realizar la curva de dosis-respuesta. Hay algunos gráficos que son bivariables de relaciones que muestran generalmente patrones que no son rectilíneos de tipo sin moldeo. Es decir, que estas curvas de dosis-respuesta no son rectas, casi siempre son sigmoideas donde empiezan, ¿sí? Empiezan a aumentar y llegan a un punto donde la curva ya no tiene ninguna reacción, ¿sí? Existen muchas formas de determinar la toxicidad, aunque los efectos bioquímicos, fisiológicos, reproductivos y de comportamiento son de gran utilidad. El indicador comúnmente más utilizado es que, pues la muerte del organismo al que estamos exponiendo, donde miramos dosis letal al 50%. Acuérdese que no debemos hacerla al 100% porque estamos trabajando con organismos vivos. La mayoría de las pruebas se hacen al 50%, ¿sí? Por ejemplo, la dosis letal media es la dosis o concentración en la que el 50% de esa población que se expuso a determinado tóxico murió. Otro indicador que ha ganado gran popularidad es la dosis o concentración más alta, a la cual no se observa ningún efecto o es el NOEC. Entonces es la dosis en la que el organismo que exponemos al tóxico no presenta ningún tipo de síntomas. Esa es la NOEC. Las relaciones dosis-respuesta se siguen estimando con métodos de regresión. Estos son métodos estadísticos que se realizan mucho en experimentos de tipo biológico, donde estos se hacen a través de software, donde analizamos pues, las variables relacionadas con el tóxico como tal. La concentración se transforma aplicando ¿qué? Logaritmos para lograr una distribución de las respuestas para una concentración dada de tipo normal. La variable respuesta puede o no transformarse. ¿Esto de qué depende? De la distribución de los puntos en el gráfico bivariable. Quiere decir que en estas pruebas, como estamos trabajando con organismos vivos, pues no sabemos cómo es el comportamiento. Entonces, si los comportamientos son muy variados, pues dependiendo de esto podemos o no realizar los logaritmos. Para efectuar la regresión es cuestión y se aplican las técnicas de regresión básicas. Entre los modelos más utilizados para este tipo de variables se encuentran los logísticos que pueden ser transformados fácilmente en una recta o analizados por procedimientos de regresión no lineal que se encuentran disponibles. Aquí les doy un dato de algunos de los software que se utilizan para hacer pruebas estadísticas en tóxicos. En el fundamento de la dosis respuesta tenemos que, en general, las variables que se clasifican pues pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Qué quiere decir las variables cualitativas? Las variables cualitativas son las que evalúan solo, por ejemplo, a ver, yo les doy un ejemplo. El sexo, ¿sí? Por decir eso es una variable cualitativa. Una variable cuantitativa es numérica, ¿sí? Que me dice qué dosis fue a la que se expuso el organismo, pudiéndose distinguir en el último caso entre qué, variables discretas y las variables continuas. ¿Cuáles son las variables discretas? Es el conjunto numérico de los enteros, quiere decir que son números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esas son las variables discretas que son cuantitativas. Y los números y la que es continua son los que son datos numéricos que son fraccionados, ¿sí?
Las variables cuantitativas pueden ser analizadas en forma directa o a través de análisis estadísticos de regresión, mientras que las cualitativas deben ser expresadas de forma cuantitativa antes de ser analizadas. Este último caso en el que se verifican en los ensayos en los que se evalúa la mortalidad como variable, ya que ésta no puede tomarse como vivo o muerto, ¿sí? Porque es una variable cualitativa y debe ser expresada por porcentaje de muertos antes de poder ser analizadas por regresión. Entonces, ¿qué hacen con estas variables que son cualitativas? Las sacan, ¿sí? Y tratan de, por medio de estadística, las vuelven cuantitativas, las vuelven en porcentajes. Entonces esto lo manejamos es a través de programas estadísticos donde miramos y las variables que son cualitativas las volvemos porcentajes para nosotros poder trabajar con ellas. Al analizar, en el análisis de las relaciones entre la concentración de un tóxico y la respuesta o efecto del mismo en la materia viva, existen otras aproximaciones al análisis de dichas relaciones en las que básicamente solo se pretende determinar la concentración a la cual no se observa un efecto nocivo del tóxico sobre algún organismo expuesto o la concentración más baja que se observa el efecto tóxico. Este tipo de análisis se realizan a través del método ANOVA, análisis de la varianza, o su equivalente no paramétrico. Estas son pruebas que utilizamos mucho en epidemiología también, donde miramos el porcentaje o miramos el parámetro de la varianza, de cómo por ejemplo, en este caso el tóxico, está afectando y cómo varía, ¿sí?, su comportamiento. En la curva de dosis-respuesta, la relación dosis-efecto es la relación entre ¿qué? Entre la dosis y el efecto a nivel individual. Si se incrementa, si yo estoy incrementando la dosis de un tóxico, pues ¿qué voy a incrementar? La respuesta que va a tener ese organismo como tal. Se puede también realizar y obtener una curva de dosis-efecto a nivel de todo el organismo, de la célula o de la molécula diana. Quiere decir que yo puedo medir la toxicidad de hacer la curva de dosis-respuesta específicamente sea en un organismo, en una célula o la molécula diana de la cual afecta pues el tóxico que estamos trabajando, que estamos estudiando. Hay efectos que no tienen grados, sino que son efectos de todo o nada. Que si no hay exposiciones a tóxicos donde yo no voy a medir cuánto es el grado de toxicidad, sino que o se murió o vivió, ¿sí? Aquí les traigo, estas ya se las había mostrado, la curva de dosis respuesta, ¿sí? Donde miramos acá la población, ¿sí? Y esta la pasaron a logaritmos, donde lo tenemos en diferentes estadios y miramos cómo la curva es simoidea, cómo se va presentando la concentración a medida que el cuerpo reacciona a determinado tóxico. Es importante recordar estos términos, ¿sí? Donde el no a él, para que recordemos que es la región de la curva donde los efectos no son medibles. Quiere decir que aquí sería en esta parte, donde no hay efectos medibles. El DU es el punto donde aparece la dosis umbral. Quiere decir que es donde inicia la dosis, ¿sí? Es donde empieza que sería acá, la dosis umbral. Ahorita les muestro en una curva más adelante, que ahí está todo especificadito. Y el E más es la región lineal que abarca ¿qué? Del 16 al 84%, que es más o menos como esa parte de la curva. En una medida de eficacia del tóxico o de la droga, existen compuestos peligrosos que se representan en dos curvas, que tienen dos respuestas diferentes. Una que es que el efecto del tóxico y otra que son los efectos letales.
Aquí la tenemos, ¿sí? Que es una donde muestra la dosis letal, ¿sí? Y el efecto tóxico que tiene. Entonces hay curvas que se pueden realizar, una con el efecto tóxico y otro con el efecto letal. En la curva de dosis-respuesta también miramos que la potencia y la efectividad de qué, del tóxico. Esto se utiliza mucho en pruebas farmacológicas, donde miran qué tanta potencia tiene ese fármaco y qué efectividad tiene. Ay, me está molestando esto. Se puede definir en la curva de qué, de dosis-respuesta, la potencia como el rango de dosis dentro del cual una sustancia produce una respuesta creciente. Y la curva del tóxico más potente aparece más cerca de qué? Del origen de cuando usted le empieza a suministrar ese tóxico. La potencia de una droga está determinada por factores como qué, como la absorción, el metabolismo, la sensibilidad que tenga ese organismo a la exposición de determinadas drogas. También se puede mirar lo que es como la historia, ¿sí? De ese paciente, donde tú miras si de pronto tiene factores que le permiten ser sensible a ese tipo de fármacos como tal. La eficacia de una droga se refiere a qué? A la capacidad intrínseca de la droga para producir un efecto. Entonces, cuando miramos la eficacia es que la capacidad que tiene esa droga para producir un efecto en el organismo. Este valor se obtiene midiendo que la altura máxima de la curva de dosis-respuesta. Cuando la curva se vuelve asintótica a las abscisas y se domina en más, cuando quiere decir que la curva ya no sube más, ya se quedó estática. Aquí tengo una gráfica donde les muestro dosis media o dosis efectiva, que es al 50%, donde miramos acá en la que se produce el efecto de la dosis al 50%, ¿sí? Entonces acá está mirando la efectividad de la sustancia al 50%. Dice que los parámetros toxicológicos para presentar la curva dosis-efecto se utilizan la dosis que produce una respuesta igual a la mitad de la E+, y se hace con el punto de inflexión de la curva. Quiere decir que, ahorita les muestro adelante ese dato, donde dice que la dosis tóxica al 50% se realiza con efectos cuantales. Estos son medidas estadísticas para uno hacer análisis toxicológicos o también epidemiológicos, donde los utiliza uno a través de los software, uno les coloca esos percentiles o cuantales para uno poder identificar y poder hacer un análisis más fácil. Entonces, donde es esta dosis produce una respuesta tóxica determinada en una población al 50%. Y la dosis letal, cuando se requiere presentar las curvas de efecto tóxico y letales, se usa la dosis letal al 50% de la población que se muere. Para el cálculo se utilizan las curvas de efecto letal. Esta no es una constante biológica porque hay muchos factores que influyen en qué, en la enfermedad. Entonces, todo lo que son trabajos o que son experimentos con organismos vivos, pues hay muchas variables que interfieren en que resultemos o que obtengamos un resultado apropiado. Es importante controlar todas estas variables para que podamos tener un resultado eficaz. Aquí en esta curva quiero mostrarles que aquí se muestra el índice terapéutico, que ya lo habíamos explicado anteriormente, donde nos explica que es el espacio, ¿sí? El índice terapéutico es como el margen que hay, ¿sí?, entre la curva
del efecto, ¿sí? De la dosis efecto al 50% y la dosis letal al 50%. Acuérdense que estuvimos analizando esto en el laboratorio, donde miramos acá, voy a ampliar este un poquito, que por ejemplo acá el medicamento, entonces la cantidad de medicamento, ¿sí? Que tenemos en sangre, acá es la cantidad, la parte de abajo la cantidad en la cual el medicamento es eficaz. Y acá arriba es la cantidad en la cual el medicamento es tóxico. Entonces, ese espacio que hay entre lo tóxico y lo eficaz es que el índice terapéutico, ¿sí? Ese espacio que hay en la curva entre lo que es tóxico y lo que es letal es el índice terapéutico, ¿sí? Voy a disminuirlo acá. Acá. Entonces, el margen de seguridad, voy a disminuirla acá un poquito, ahorita vuelve la grande. El margen de seguridad se calcula dividiendo ¿qué? El efecto letal al 1% por el efecto deseable al 99%. Entonces así yo saco el margen de seguridad. En esta curva, esta ya la habíamos estudiado, creo que en la clase 7 u 8, donde aquí podemos mirar lo que es la dosis letal, ¿sí? Al 50%, según la dosis que se le está suministrando al organismo. Y aquí miramos la dosis, espérame, ya. Miramos eh, la dosis letal y la dosis como tal de efecto, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, que se me fue la presentación. Yo no sé si ustedes la están viendo porque yo no la veo. ¿Tienen alguna pregunta? Yo me devuelvo y buscamos, también podemos buscar la presentación anterior en la que estuvimos mirando paso a paso de todo lo que es la curva. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos devolvemos, busco la presentación anterior, una de las anteriores que teníamos, que estaba muy buena, donde resumimos paso a paso cada ítem de la curva de dosis respuesta. No, profe, tranquila. ¿No? No, profe, no hay ninguna pregunta. Pues por lo que como ya hemos trabajado este tema, Ya lo hemos entendimos bien. trabajado, sí. Sino que yo lo vi, quiere decir, yo lo vi en el sílabus y yo lo vi lo vi ahí como tema, ¿sí? Pues yo dije, ya eso lo hemos trabajado varias veces, pero pues quise volverlo a traer de repaso porque es un tema que ustedes deben de saber de la dosis letal, de la dosis de efecto, del índice terapéutico, ¿sí? Que deben de al menos tener nociones de que existe, de que eso se evalúan cuando uno está realizando pruebas toxicológicas en organismos, ¿sí? Mm, sería bueno que revisaran la presentación, creo, me corrige Nicolás o Oscar, creo que fue la de interacciones, donde miramos paso a paso cada curva. Sí, me parece que fue esa la presentación en la que estuvimos mirando bien, interconectando cada curva y la revisamos muy bien. Para que si algo tienen alguna duda, alguna inquietud, pues la miran, la revisan y me dicen y la aclaramos las dudas acá en clase. ¿Sí? Nicolás, ¿va a decir algo? Eh,